Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en este su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. Ya casi empiezan las clases en el Colegio de Bachilleres y el caso es que aquí estamos en este su programa y les estaba yo hablando en las semanas anteriores sobre la manera como se mide el tiempo, cómo la semana, los meses, los años, todo eso no tenemos ni idea de dónde viene y sin embargo son cosas que utilizamos todos los días. Bueno, pues ya nos enteramos un poquito de dónde sale todo eso. Y ahora vamos a tocar un tema completamente distinto, ¿sí? Ya saben que me gusta de repente llevarlos a viajar por distintas regiones del mundo. Hemos ido a varias partes a China, a Egipto, a Palestina, a Brasil, ya no me acuerdo cuántos lugares, por ahí los tengo anotados. El asunto es que el mundo es muy ancho, ¿verdad? Es muy grande el planeta y hay tantísimos lugares que podemos visitar. Quizás no podemos ir físicamente, es imposible viajar a todas partes del mundo, pero por lo menos nos podemos informar. Hay maneras de viajar, aunque no sea físicamente, hay maneras de conocer, están los libros, está la música, están las películas, hay toda clase de material que uno cuando se interesa puede uno investigar. Bueno, pues ahora les voy a hablar de una región del mundo que es espectacularmente bella. Les voy a hablar sobre Alaska. De Alaska sí tengo algo que decirles, a lo mejor les voy a dedicar un par de programas. Resulta que en Alaska yo he estado en varias ocasiones. En total he pasado más de 6 años en Alaska, ¿sí? O sea que es bastante tiempo. Y algo sí les puedo yo decir al respecto. Primero vamos a ubicar más o menos el territorio. Ustedes saben que Alaska está en el extremo noroccidental de nuestro continente. De toda América está en el extremo norte y en el extremo oeste. Hay un estrecho de Bering que separa a Alaska de Rusia. Esos territorios de Alaska ya al extremo norte son atravesados por el círculo polar ártico, o sea que en invierno hace bastante frío. Alaska es bastante grande de extensión, tiene una extensión de 1.700.000 kilómetros cuadrados. Es casi del tamaño de México. México es 1.960.000 kilómetros cuadrados, Alaska es 1.710.000 por ahí, me parece, kilómetros cuadrados, o sea que es bastante grande. Repito, es casi del tamaño de México, con la gran diferencia que México, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados, tiene una población de 112 millones de habitantes. En cambio, Alaska, que es casi del mismo tamaño, 1.700.000 kilómetros cuadrados, no llega ni a 1 millón de habitantes. La población de Alaska en total son 680.000 personas. 680.000 personas, yo creo que no son ni los de una delegación de la Ciudad de México. La delegación de Coyoacán, por ejemplo, tendrá 1 millón y medio de personas. O sea que toda la población de Alaska en un territorio casi del tamaño de la República Mexicana tiene una población verdaderamente pequeña, 680.000 habitantes diseminados por todo ese ancho territorio. Esto significa que en Alaska hay unas enormes extensiones de terreno donde prácticamente no vive nadie. Claro, hace mucho frío, hay partes que se le llama la tundra. La tundra son enormes extensiones a pérdida de vista que, hay una vegetación especial de esa zona, es musgo, líquenes, helechos, algunos arbolitos por aquí y por allá. También tiene cadenas montañosas, hay grandes montañas en Alaska. El asunto es que son enormes extensiones de terreno donde prácticamente no vive nadie. Puede uno ir para allá y caminar durante días y meses y no encontrar a nadie. Alaska se le llama la última frontera. Bueno, Alaska actualmente es un estado de Estados Unidos, eso ya lo sabemos. Estados Unidos continental tiene
48 estados que son los tradicionales, los que van desde California en el oeste hasta Vermont en el este, son 48 estados, y después fueron adquiriendo más estados. Después fue Hawái, fue Puerto Rico, nunca se hizo un estado, es un estado asociado, y finalmente fue el turno de Alaska. Ahorita les voy a contar un poco cómo está esa historia. Alaska ha estado habitada desde hace mucho tiempo. Ya sabemos que hace como por lo menos unos 20.000 años, durante la última glaciación, cuando hay una glaciación, el nivel del mar baja. Es tanta la cantidad de agua que se convierte en hielo que el volumen total de agua de mar baja considerablemente. Entonces, en la última glaciación, los glaciares llegaban hasta lo que es actualmente parte de Estados Unidos continental. Toda Alaska estaba cubierta por glaciares y se hizo un puente de tierra entre lo que actualmente es Rusia y Alaska, lo que es el famoso estrecho de Bering. Todo eso era tierra emergida. Entonces por ahí hubo migraciones que vinieron desde Asia, que se piensa que probablemente venían en busca de o persiguiendo animales, a la caza de algún mamut o vayan ustedes a saber qué. El asunto es que se empezaron a trasladar varios grupos humanos desde Asia hasta América. Algunos de esos grupos humanos se fueron quedando en lo que actualmente es Alaska, otros se fueron más para abajo, otros llegaron hasta Estados Unidos, lo que actualmente es Estados Unidos, otros a lo que actualmente es México, y de ahí varios grupos humanos se siguieron hasta el extremo sur de América del Sur, hasta lo que actualmente es Chile y Argentina. Entonces fue todo un movimiento migratorio desde hace 20, 25, 30.000 años. Venía toda esa gente, eran pequeños grupos de población, nunca fue demasiada, nunca fueron enormes cantidades de gente las que cruzaron de Asia a América, ¿no? Pero esos pequeños grupos de población poco a poco se fueron haciendo cada vez más numerosos. En 20.000 años tuvieron oportunidad de poblar todo el continente. Allí en Alaska hubo varios grupos humanos que quedaron ahí, se asentaron en lo que actualmente es el territorio de Alaska, y a esos grupos autóctonos, grupos nativos, grupos indígenas que poblaron Alaska, se les conoce con el nombre genérico de esquimales. Son los grupos esquimales, se conoce a todos esos grupos étnicos. Pero en realidad la palabra esquimal es un término genérico. Eso significa que en realidad no hay un grupo humano que sean esquimales. Esquimales abarca a muchos grupos distintos. Es como, por ejemplo, aquí en México. En México tenemos muchos grupos nativos, muchas etnias indígenas, como pueden ser, por ejemplo, los ñañú, o pueden ser los mixtecos, los zapotecas, los lacandones, los tarahumaras, tantos grupos étnicos que hay aquí en México. Pues en Alaska también hay muchos grupos étnicos. Estos grupos étnicos pueden tener y tienen diferentes lenguas, no necesariamente el mismo idioma. Hay veces que son idiomas completamente distintos uno del otro, y entre ellos no se entienden, son idiomas distintos. En Alaska tenemos grupos nativos como por ejemplo los Inuit, así se llaman Inuit. Hay otros que son los Tlingit, los Haida, los Athabascos, los Aleutianos. Hay muchos grupos étnicos en Alaska. Alaska es tan grande que hay espacio para varios de estos grupos étnicos. Hay varios que viven por el extremo norte de Alaska, en la costa del Mar del Norte. Es un lugar realmente muy frío, pues ahí hay grupos étnicos que han vivido ahí desde hace miles de años. Hay otros grupos étnicos que se asentaron en la costa oeste, o en la costa sur, o en el centro de lo que actualmente es Alaska, o hay otros en el extremo sur, en varias partes. Entonces, a todos estos grupos que son muy diversos unos de los otros, tanto en costumbres como en lengua, se les conoce con el término genérico de esquimales. Y en realidad nunca hubo demasiados. Actualmente, de la población de Alaska, que son 680.000 personas, en los últimos par de siglos ha habido mucha emigración anglosajona, ¿no? Europea, y después gringos, cuando los gringos adquirieron ese territorio. Ha habido mucha inmigración, y actualmente la mayor parte de la población de Alaska son blancos, son anglosajones, gringos. Actualmente más o menos el 15% de la población de Alaska
sigue siendo de diferentes grupos y etnias indígenas. O sea que de 680,000 personas que viven en Alaska, aproximadamente unos 100,000 pertenecen a diferentes etnias indígenas. Durante mucho tiempo, Alaska está tan retirado, tan aislado, que todos estos grupos indígenas pues vivían muy tranquilos sin que nadie los molestara. Ellos allá en su rincón del mundo, con mucho frío en invierno, con calor en verano, o como sea, pero el caso es que nadie se metía con ellos. Básicamente vivían de la subsistencia. Alaska es una tierra pródiga, a pesar de que hace mucho frío en invierno, pero hay vida silvestre en abundancia. Hay ballenas, hay renos, hay caribús, hay focas, hay morsas, hay todo tipo de animales. Y estos grupos indígenas básicamente vivían, se llama vida de subsistencia. Practicaban la caza y la pesca. Por lo general hay ciertas temporadas tanto para la caza como para la pesca. El salmón, por ejemplo, que es una fuente importante de alimento, hay épocas del año en que vienen las corridas de salmón, entonces todo el mundo se pone a pescar. Y también los animales, las ballenas, por ejemplo, las cazaban, y una ballena que cazaran les daba de comer durante meses. La temporada, repito, de caza y de pesca era limitada, pero lo que obtenían en esas temporadas lo ponían a... Hay métodos para conservar la comida, ya sea que lo salaran con sal o lo secaran, la carne seca, y tenían sus métodos para preparar la comida y les alcanzaba para todo el invierno. Bueno, ahorita vamos a seguir hablando. Alaska realmente es un tema muy interesante. Ahorita vamos a seguir hablando sobre Alaska. Les voy a poner una canción que viene precisamente de los grupos Inuit. ¿Sí? De los grupos Inuit. Inuit no solo hay en Alaska, también hay en Canadá, porque en realidad la frontera entre Alaska y Canadá es una frontera completamente artificial. Ustedes vean un mapa y se van a dar cuenta cómo la frontera entre Alaska y Canadá es una raya. Es una raya que divide todo Alaska a lo largo de un meridiano. Entonces es una línea completamente artificial. En el papel se dividió, de aquí para acá es Canadá y de aquí para acá es Alaska, pero en la realidad ustedes van para allá y no van a ver ninguna raya en el suelo, ¿verdad? Lo que van a ver es la naturaleza salvaje. Entonces las fronteras por lo general son siempre completamente artificiales. Entonces los grupos Inuit viven tanto en la parte de Canadá como en la parte de Alaska. Esta canción que vamos a escuchar es de un grupo Inuit. La canción no es tan tradicional, me parece. Se escucha tradicional, pero los instrumentos que se tocan me parece que son un poco más modernos. La escuché esta canción el otro día, ahorita no me acuerdo realmente. Vamos a escucharla. Jimana, Rio Yave.
¿Qué les pareció? Es muy breve la música, apenas duró un par de minutos. Una canción inuit. Son cantos en coro, grupales. Todavía tienen la costumbre de, cuando hacen sus ceremonias, a mí me tocó de repente ver algunas de sus ceremonias o sus festividades. Entonces se reúnen en grupo, normalmente todas sus fiestas, sus ceremonias, sus celebraciones, todo eso son grupales, es cultura grupal. Entonces se reúnen y cantan entre varios, es todo un rollo el que sucede. Bueno, el asunto es que les estaba yo diciendo que los grupos esquimales, como se les conoce genéricamente, aunque en realidad no hay ninguna raza que sea propiamente esquimal. En realidad un grupo étnico esquimal no lo hay. Hay grupos inuit, hay grupos haida, hay grupos atabascos, hay grupos aleutianos, hay grupos tlingit, hay de todo, pero esquimal es un término genérico. El caso es que toda esta gente vivió muy tranquila sin que nadie los molestara durante mucho tiempo y de repente, en 1741, llegó un barco ruso, fueron los rusos los que llegaron por primera vez a Alaska, de los europeos, fueron los rusos ya se habían embarcado en la conquista de todo el extremo norte de Asia, el extremo noreste de Asia. Los rusos salieron de su zona que es Moscovia, alrededor de Moscú, toda esa zona de lo que actualmente es la Rusia europea, y de ahí se fueron, cruzaron todo el continente hasta el extremo este, cruzaron todo lo que actualmente es Siberia. Todo eso lo colonizaron los rusos, y no les bastó con eso, sino que cruzaron el estrecho de Bering y llegaron hasta Alaska. Este barco ruso iba comandado por un navegante danés, o sea, de Dinamarca, que se llamaba Vitus Bering. Precisamente el estrecho de Bering se le puso en su nombre. Este señor Vitus Bering era el comandante de esta flota, o de no sé cuántos barcos sería quizás un barco o varios. El asunto es que el comandante era de Dinamarca, pero la flota era rusa, era bajo la bandera rusa. Entonces, él cruzó este estrecho de Bering, que se le puso su nombre, y llegaron a lo que actualmente es Alaska, y establecieron varias colonias, varios puestos de avanzada. Eso fue en 1741, y durante más de 100 años, Alaska, lo que actualmente es Alaska, le perteneció a Rusia. El Imperio Ruso ya tenía todo lo que es el extremo norte de Asia, todo lo que es Siberia, e incluía hasta Alaska. Y eso siguió así hasta 1867. En 1867 fue cuando Estados Unidos le compró ese territorio a Rusia. Todo lo que actualmente es Alaska, les repito, es 1.700.000 kilómetros cuadrados, que es un territorio enorme, es enorme. Pues Estados Unidos le traía ganas a ese territorio. Había la famosa doctrina Monroe en Estados Unidos que decía que es América para los americanos. Entonces a ellos no les gustaba tener ahí una colonia rusa en el extremo norte del continente, les parecía muy molesto. Entonces hubo toda una serie de negociaciones. El asunto es que Estados Unidos le compró ese territorio a Rusia en la suma irrisoria de $7.200.000. Quizás en aquel entonces, en 1867, hace 150 años, $7 millones era mucho dinero, pero en realidad cuando se pudo ver la extensión del territorio y todas las riquezas naturales que hay en ese territorio, en realidad fue una verdadera ganga. Eso fue un precio realmente ridículo, pero pues así fue. El que se encargó de hacer la compra, el que negoció la compra, fue el secretario de Estado norteamericano, un tal William Seward. Así se llamó este señor. William Seward ya le tenía la intención de comprar Alaska desde hacía tiempo. Desde hacía varios años ya quería hacer esta negociación, pero se tuvo que esperar hasta que terminara la guerra civil en Estados Unidos. Ya saben ustedes que hubo una guerra civil en Estados Unidos, y en 1867 terminó la guerra civil, y entonces fue cuando ya este señor, William Seward, con el apoyo de su gobierno, pudo ultimar esta negociación con Rusia. $7.200.000 por comprar todo este territorio.
Y a pesar de que fue una ganga, y este señor, un visionario realmente, Seward, en aquel entonces se enfrentó a mucha oposición del Congreso de Estados Unidos. Había mucha gente que decía que para qué quería Estados Unidos comprar esos territorios que eran puro hielo. Así decían, Alaska es puro hielo, ¿para qué queremos ese territorio? No nos va a servir nunca para nada. Entonces hubo oposición para que este señor ultimara esta venta. Dentro del mismo Estados Unidos había gente que estaba en contra, pero este señor Seward dijo que este territorio era indispensable para la integridad física de Estados Unidos. Él ya estaba envisionando lo que Estados Unidos iba a convertir en una gran potencia, un gran imperio, y esta parte de Alaska pues, no podían dejar que estuviera en manos de los rusos. Entonces hizo la negociación y yo creo que tiempo después pues los rusos se han de haber arrepentido. Realmente se han de haber arrepentido de haber regalado ese inmenso territorio, ¿no?, por una bicoca. Desde entonces, desde 1867, Alaska le pertenece a Estados Unidos. Durante mucho tiempo fue un territorio, no era un estado, era simplemente un territorio. Y ahí lo tuvieron así como abandonado, nadie se acordaba de Alaska, durante más de un siglo. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una pequeña importancia Alaska, sobre todo las Islas Aleutianas, así se llaman. Las Islas Aleutianas es una cadena de islas que van desde Alaska hasta la península de Kamchatka en Rusia. Y todas estas islas tenían una cierta importancia estratégica porque, de hecho, dos de esas islas fueron ocupadas por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Pero terminó la Segunda Guerra Mundial y de nuevo Alaska siguió allá en su rincón sin que nadie se ocupara de ese territorio hasta, bueno, fue como por 1954 o 57 por ahí, cuando ya se incorporó a Alaska como un estado más de Estados Unidos. Y por 1970 fue cuando se empezó a explotar el petróleo, porque resulta que en el extremo norte de Alaska, en la costa del Mar del Norte, es un lugar realmente muy frío, hay un lugar donde se descubrieron buenas cantidades de petróleo. Entonces se empezó a explotar el petróleo, se hizo toda una infraestructura, se hizo un oleoducto que va desde el extremo norte de Alaska, atraviesa todo Alaska, son 1.300 kilómetros de oleoducto, hasta el extremo sur de Alaska, hasta un puerto donde llegan los barcos cargueros a cargar el petróleo para llevárselo a otras partes. Entonces, ese petróleo que se empezó a explotar a principios de la década de los 70 todavía no se les acaba, lo siguen explotando y es una riqueza, de ahí han salido millones y millones y millones de dólares, mucho más que lo que le pagaron a Rusia en su momento. Estas son las paradojas de la historia. Así como Estados Unidos en su momento también le compró el estado de Luisiana a Francia. Luisiana le pertenecía a Francia y Estados Unidos se lo compró a Napoleón también por una bicoca, ¿no? Quizás era inevitable, tanto Francia cuando le vendió Luisiana a Estados Unidos como Rusia cuando le vendió Alaska a Estados Unidos, sabían que lo iban a terminar perdiendo de todas maneras. Estados Unidos estaba empeñado en hacerse de esos territorios y lo iba a obtener por las buenas o por las malas. Entonces prefirieron obtener, aunque fuera un precio irrisorio, pero pues es mejor algo a nada, a que se los quiten en una guerra, como nos pasó a nosotros. Aquí en México perdimos la mitad de nuestro territorio, que ustedes ya saben todo lo que es actualmente el estado de California, el estado de Texas, de Nuevo México, de Arizona, de Nevada, todos esos territorios que es más de lo que actualmente es México. México era más del doble de su tamaño. Todo eso nos pertenecía y lo perdimos en una guerra provocada por los gringos, una guerra completamente inventada, sin la menor provocación, y los gringos inventaron esa guerra. ¿Por qué? Porque querían el territorio. Lo único que les interesaba era el territorio, pues hicieron lo que tenían que hacer con tal de obtenerlo. Bueno, pues el asunto es que ya se nos acabó el tiempo, pero la semana próxima les voy a seguir hablando sobre Alaska. Es interesante y sobre todo por el hecho de que pues yo tuve la oportunidad de estar ahí durante varios años y hay cosas interesantes de las que podemos comentar, ¿no? Yo me despido y los voy a dejar con otra canción. Este es un grupo también de Alaska, es un grupo que toca
temas muy interesantes. Esta canción que vamos a escuchar no dura mucho, también dura 2 o 3 minutos, pero es como un rito, sí, es como un rito de una ceremonia de iniciación, no vayan ustedes a saber de qué sea, ¿no? Pero son sonidos muy raros y muy interesantes. Vamos a escucharlo y yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. You know what? We got you down.